¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos aquí nuevamente en el Living de Canal 20 para dialogar y para justamente traer sobre la mesa diferentes temáticas, tanto de la ciudad como de la región. En este caso estamos con Gustavo Caleri, quien es titular de una librería de nuestra ciudad que tiene más de 15 años, es Libre Libro, una esquina que todos conocemos por detenernos siempre a mirar sus vidrieras o a ingresar también. Gustavo, antes que nada, con el saludo va el agradecimiento por estar acá. No, por favor, el agradecido soy yo. Muy buenos días a todos y todas. Y bueno, contento de estar acá en este canal. Coméntame un poco a nivel editorial o a nivel demanda, qué es lo que hoy estás manejando, qué es lo que ves en la diaria respecto a consultas, respecto a compras también en ¿Qué el tipo de mundo virtual. libros? Decís vos, Claro, ¿qué títulos están saliendo? Bueno, hace ya un tiempo que se viene dando que los libros de temática de autoayuda, pero de autoayuda más enfocado a lo que es la educación financiera, se están moviendo mucho. eh, Títulos como Padre Rico, Padre Pobre, por claro. ejemplo, o El monje que vendió su Ferrari. Son los libros que se están leyendo en estos momentos, junto a otros, por supuesto, también ha sido un boom hace muy pocos meses atrás, el libro Este dolor no es mío, Bien. que a partir de una serie de Netflix se impuso y bueno, se ha vendido muchísimo ese libro y se sigue vendiendo. Pero eh, el género que más se está vendiendo en estos momentos son lo que podríamos catalogar como libros de autoayuda. Toda esta explosión de autoayuda y también esta cuestión de lo financiero por detrás, bueno, vos me decías, padre rico, padre pobre, el monje Sí. que vendió su Ferrari, tal vez quién se robó mi ¿Quién se ha queso. robado mi queso? No tanto, pero sí hay otros que han salido en los últimos meses, Hábitos Atómicos, El Club de las 5 de la mañana. Son libros que apuestan a, digamos, educarnos Sí. en algún modo para ser más emprendedores, ¿no? Y esta cuestión, vos me decís que se dio antes de la pandemia, que ya se Ya venía. ya se venía viendo y con la pandemia se impactó muy fuerte. Otros libros clásicos como El hombre en busca de sentido o El poder de la hora, que son más metafísicos, por así decirlo, también han tenido en ese momento un despegue, ¿no? Respecto de los otros. ¿Y hay un perfil en cuanto al consumidor de libros? Hay un Eh, perfil, a ver, a qué me refiero? Hay una franja etaria, porque por ahí la gente que no conoce o que no consume habitualmente más de uno o dos libros al año no sabe esta cuestión y piensan que tal vez son personas mayores de 40 las que te visitan, que son mayores de 60, que hay adolescentes. ¿Cómo es Sí, ese? hay un perfil para cada libro, por ejemplo. Estos libros que te estoy nombrando son en su mayoría gente joven, gente que está en la actividad comercial, gente digamos desde los 25 a los 35, 40 años que está leyendo en su mayoría este tipo de libros que hablábamos recién. Pero también hay un perfil definido para la novela histórica, la novela Bien, romántica, que también es un género que se vende mucho, que en ese caso son las mujeres desde 40, ponele para arriba, que leen ese tipo de novelas, o los libros de temática juvenil que se están vendiendo mucho ahora, que son para chicos de 15, entre 15 y 20 años, ¿no? hay una cuestión política siempre en ebullición en Argentina, a veces mayor, a veces menor. Eso también influye en cuanto al consumo de material periodístico, de todas estas cuestiones. Desde, no sé, desde la asunción de Néstor hacia acá, se ha hablado mucho, se ha fijado nuevamente la política en los argentinos, o se ha hablado más de política. ¿Eso también se tradujo en cuanto a interés? Sí, en realidad las editoriales están muy atentas a todo lo que pasa, no solo en Bien, política, sino también en deportes o en el espectáculo. Y siempre, al estar atentas, siempre tienen un libro que sale eh, respecto de la temática que se está hablando o que se está dando en los medios. Porque hay una retroalimentación muy grande entre los medios y lo que se vende, lo que sale en los medios y lo que se vende. Es una cuestión casi directa. claro.
Bueno, Entonces, los libros de política sí, siempre, por supuesto, se venden menos que los que hablábamos recién, sí, pero siempre hay gente que también que tiene un perfil dedicado a claro, estos libros y, bueno, ahora han salido libros de Milley, una biografía de Massa que salió hace el mes pasado. bien, Bueno, ni hablar del boom que fue, sinceramente, el libro de claro, Cristina cuando lo sacó. Bueno, el libro también Macri sacó también uno sí. hace poco, segundo tiempo. La política también está atenta y es un ida y vuelta, está atenta al impacto que produce el libro en la gente, ¿no? En los medios. Respecto sinceramente, por ejemplo, que hablamos del libro de la actual vicepresidenta, ¿tuvo esa demanda tal como se planteó a nivel Sí, medios de comunicación? por lejos fue el libro que más, que más hemos vendido y que más, o sea, no que más hemos vendido, pero sí que más hemos vendido en un corto lapso de tiempo eh, y que más demanda ha tenido de preguntas y Claro, fue un boom realmente que superó a lo que habíamos tenido, por ejemplo, en Harry Potter 7, que fue también una, claro. una cosa así muy, muy, muy loca, pero bueno, lo superó ampliamente. Y desde que estamos con la librería fue el libro que más demanda Bien. tuvo. Eh, Hablando justamente de cómo se retroalimenta la actualidad con el mercado editorial, eh, vos sabrás decirme mejor, pero hace 3 meses, 4 meses Argentina fue campeón del mundo y ya a los 15 días había 3 libros Sí, de sí. Messi o Sí, de por no eso sé te qué. digo, la Sí, industria editorial, bueno, de eso vive también, ¿no? Está muy claro, atenta. Y salieron, la tercera de Gastón Edul salió a los 3 meses de finalizar el claro, Mundial. Y habían salido otros que ya estaban preparados, por ejemplo el de Ariel Sirciain, claro. que es Messi, el, el- el genio completo, ya lo tenía prácticamente escrito y bueno, Claro, salió justo para esa fecha. Pero sí, eh, me acuerdo también en el fiscal Nisman, claro, también salieron un montón de libros ahí pegaditos a la muerte de Nisman. O sea, la industria editorial tiene claro. escritores fantasmas que se les Sí, llama, sí, sí, que sí, se sí. los pone a trabajar y en un mes te sacan un libro y sobre la temática que le pida. O del caso Maldonado, me acuerdo Claro. también, libros que salen ahí al toque, digamos. Y a vos como lector, ¿qué opinión te merece esta cuestión de un libro que está todavía con el tema caliente? A nivel narrativo, ¿es fiel? ¿A nivel estructural se respeta? Vos Claro, como consumidor, en sí, ese caso. no, depende de qué ejemplo se trate, ¿no? Claro, Hay de todo. Hay libros que se hacen rápidos y se hacen bien, y hay otros que tienen un montón de tiempo y se claro. hacen más. O sea, Sí, no sí, depende sí, de sí, eso, sí. digamos, ¿no? Sí. No depende, si no depende de quien escriba. Pero bueno, sí, hay de todo. Cuando hablamos de fenómenos literarios, estaba viendo antes ayer el lanzamiento de un nuevo libro en Japón de Murakami, de Sí, Haruki Murakami, que hacía varios años que no publicaba y había colas afuera de las librerías. El título todavía no, sí. no está cerca de llegar acá, pero ¿por qué pensás que se sigue manteniendo, se sigue sosteniendo esa mística de esperar por el papel, por tenerlo en formato físico? Se mantiene porque el libro es un invento que ha perdurado en el tiempo por sus propias ventajas, digamos. Claro, Hace 10, 12 años atrás parecía que el libro electrónico se iba a imponer y iba a, a dejar de lado el libro en papel y hoy vemos claro, que todo lo contrario, o sea, el libro electrónico se vende cada vez menos, ya prácticamente Amazon ya prácticamente está dejando de vender libros electrónicos, ha abierto sus tiendas físicas, sí, entonces el libro en papel me parece que ha superado es- eh, esta cosa de que esta amenaza del libro electrónico. Y hoy en día, si bien hoy en día el tema del papel está jugando eh, un, un peso muy fuerte dentro de sí, la industria editorial, está creando problemas muy, muy graves.
la escasez de papel fundamentalmente en nuestro país, que hay un monopolio con el papel, solo dos empresas solamente son las que fabrican papel, Ledesma y Celulosa, entonces hay un cuello de botella muy importante y ha hecho que el precio de los libros se haya subido mucho. Pero me parece que el libro en papel todavía tiene larga vida. ¿Pero por qué? ¿Porque es tangible? ¿Porque Sí, ocupa un porque espacio? hay muchos argumentos respecto de por qué el libro en papel Sí, es mejor que el libro electrónico. Fundamentalmente a nivel cognitivo, cuando uno lee en un libro en papel, se retiene muchísimo mejor los claro. conceptos que parece que no, pero Sí, sí el cerebro, al saber por qué punto vamos y al fijar la vista en el papel, hay una retención, esto lo dicen algunos no, sí, estudios, sí, ¿no? sí, sí. Hay una retención mayor. Fundamentalmente es porque sabemos por qué lugar vamos de la lectura. Claro, Eh, claro. y bueno, después por la cuestión, no sé, emocional de cada lector, de tener el libro de papel, de olerlo, de manipularlo, que es muy distinta a la del libro electrónico. Claro, Em, claro. Bueno, justamente cuando me hablas de personas de 25 años en promedio, en algunos casos están más cercanas justamente a otro tipo de tecnología y claro. sin embargo prefieren Sí, el sí, formato son físico. nativos digitales, Claro, digamos, que han nacido ya con lo digital internalizado, pero sin embargo a la hora de leer eh, prefieren el libro en papel. O claro, sea, chicos, jóvenes, los adolescentes de hoy en día que están leyendo muchísimo, las chicas sobre todo, eh, compren el libro en papel. No es lo claro. mismo tener No, el sí, libro que tener el archivo del libro. claro, Hay una cuestión ahí muy fuerte que está también vinculado al sentimiento de propiedad, ¿no? claro, sí. Que bueno, que se impone en ese Claro, aspecto. todavía existe un nivel de abstracción en cuanto a lo electrónico, por el hecho de tenerlo y no tenerlo a la vez, Claro, abonar por algo que recibís virtualmente. claro, Hay que un... no lo podés tener, tampoco, no lo Claro, podés mostrar, no lo podés. El hecho de tener una biblioteca también funcionó durante muchísimos años. claro, Recuerdo ir a los estudios de abogados y tener esas bibliotecas claro, llenas, a lo mejor libros vacíos, pero hay una sí, cuestión también ahí en ostentar esa literatura que claro. uno ha leído o que pretende que los otros sepan Como un que ha trofeo, leído, claro, como un trofeo. claro. Y en ese punto, hace un tiempo atrás he leído que comentabas que había chicos de 17 años, 18, 19, que también estaban interesados y que también visitaban libro. Eh, ¿qué tipo de De género género. es el que Sí, apuntan ellos? ahí te digo, hace ya unos años antes de la pandemia empezó esto de la literatura juvenil, concentrado en dos o tres editoriales que empezaron a editar libros de literatura juvenil y que después, en función del éxito que tuvieron, casi todas las editoriales, te diría que hay muy pocas editoriales que no tienen una colección dedicada a la novela juvenil. La novela juvenil es básicamente la novela fantástica, casi siempre en primera persona, y romántica también. Si bien hay algunos que son más de aventuras, lo que más se vende es el romanticismo mezclado con la cuestión fantástica, ¿no? Y sobre todo las chicas son las que leen este tipo de libros. Y son sagas, la mayoría son Claro, sagas de 3, 4, hasta 6, 7 libros, ¿no? claro. Hay algo que me llama la atención gratamente, y vos me decís que, me comentabas que hace 15 años están con la librería, y es cómo se ha ido revalorizando, poniendo en agenda, explotando y trabajando en infantil, que de ser un género menor para algunos, hoy prácticamente cada libro es un objeto artístico, porque no es solamente texto, sino que es un montón de intervenciones que tiene el libro como objeto, ¿no? Sí, el libro infantil es como una cosa aparte,
porque es un género muy noble para los libreros. Vender libros infantil es muy fácil, digamos, porque todo lo que llega en cuanto a infantil es vendible, no es como otros tipos de libros que pasan de moda, digamos, lo infantil no, pero sí es verdad que hay muchos autores y muchas editoriales sobre todo que han apostado al libro infantil de calidad, Claro. al libro infantil, al libro tipo álbum, en donde la ilustración tiene un peso muy fuerte y la calidad de la ilustración también. Y Argentina en ese aspecto tenemos la suerte de tener grandísimos ilustradores Claro. que son reconocidos a nivel mundial y que, bueno, producen y siguen produciendo libros. Tuvimos hace poco acá en Villa María la muestra de Isol, Claro. una gran artista que a nivel mundial sus libros se editan en todo el mundo, el caso de Pablo Bernasconi también, Isbanch Oliver también Natene, estuvo. Isban también, que también estuvo, eh, que bueno, quizás no tenga el éxito que tienen estos otros, que se publican en casi todos los idiomas, sus trabajos. Entonces, bueno, eso ha hecho también que las editoriales, haya editoriales específicas de libro infantil y que han hecho un trabajo, y siguen haciendo, ¿no? Un trabajo espectacular de curatela, de texto, de autores. Bueno, me refería a los ilustradores, pero también Claro. tenemos grandísimos escritores de libros infantiles. Bueno, de hecho, María Teresa Andrueto, una prácticamente hija de esta zona, Claro. ha ganado el premio Hans Christian Andersen, que es el mayor logro que se puede lograr en la literatura infantil. Y bueno, eso hace que también se suba la vara, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Quiero hacer una pregunta respecto a una frase que se ha repetido mucho como cliché. Y la pregunta en realidad la vamos a hacer al revés. ¿Alguna vez se leyó mucho? ¿Por qué? Eh, Porque se dice que cada vez se lee menos. Entonces yo me pregunto si alguna vez se leyó mucho. sí, en realidad no estoy de acuerdo con que cada vez se lea Claro. menos. Y sí, creo que depende, ¿no? Creo que en política, por ejemplo, en los 70 sí se leía mucho, y si lo comparamos, Sí, es cierto, pero en los otros rubros, creo que, bueno, tenemos el ejemplo de lo que sí, hablábamos recién, ¿no? La literatura juvenil, sí. en otro tiempo no. Quizás se leían, no es que los jóvenes no leían en otro tiempo, por supuesto que leían, pero quizás leían otro tipo de literatura. Y hoy creo que se lee mucho, de hecho, las redes sociales hay que leerlas en su Sí, mayoría, ¿no? sí, 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 Si bien sí. han cambiado los formatos y han cambiado los contenidos, pero se sigue leyendo. No creo que eso de que antes se leía más, no creo que Claro. sea tan así. Igual también existe un mayor, por medio de los autores o por medio del mercado editorial, existe un mayor respeto hacia el consumidor en cuanto al joven o en cuanto al niño. ¿Por qué? Porque antes tal vez los textos eran más aniñados, tendían a subestimar al lector de cierta manera o Sí, marcar puede una ser. ingenuidad que no tenían. No sé si, no lo pondría yo en esos términos de antes y ahora. Qué sé yo, si vamos a la literatura infantil, en los 70 teníamos a María Elena Walsh, por ejemplo, o a Mafalda. No, sí, sin duda. Y hoy, qué sé yo, si comparamos Mafalda con Gaturro, bueno, Sí, vemos sí, 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 las sí. diferencias No, sí, enormes, pero así también como estaba Mafalda, tú tiene una tira parecida a la Mafalda, que también está muy buena. Todo depende de dónde pongamos el foco, me parece. claro. Ha habido y hay excelentes cosas, y ha habido y hay cosas que no están tan buenas. Pero creo que la gente sigue leyendo, y bueno, eso de que no se lee no es verdad. No es verdad. De hecho, en Villa María, miramos, en Villa María hay cuántas librerías, cuántos Claro, medios gráficos hay, sí, y bueno, y todos se mantienen. O sea, eso te da el dato de que hay una comunidad lectora, ¿no? claro. Sí, justamente lo que se daba era
el pánico de los medios tradicionales respecto al avance de los tiempos. Pasó con la radio, pasó con el diario de papel, pero respecto a la radio sabíamos que de una forma u otra iba a haber una voz saliendo de algún lado que iba a ser oída. Y respecto a la gráfica sabemos que va a haber letras siempre que van a ser leídas, no importa de qué forma o de qué manera, Sí, pero se van a sostener. sí, de hecho, obviamente que todos estos cambios que ha traído la virtualidad son cambios muy profundos que todavía, como la estamos transitando, o sea, estamos en el momento del cambio. Y esos cambios sí van a traer consecuencias seguramente, pero bueno, me parece que el ser humano no va a dejar de contarse historias, que es en realidad lo que la literatura hace, ¿no? Contar historias. Te quiero consultar sobre la literatura argentina. Sí. ¿Cómo, cómo viene en cuanto a lo que es el consumo, el interés? Si siguen los clásicos predominando, si hay nuevos autores por descubrir que tal vez no conocemos y están en boga. Sí, Mariana Enríquez, por sí, ejemplo, sí. que no es nueva, pero o Leila Guerriero, que tal vez los que nos quedamos en la época de Borges, Cortázar, no hemos llegado hasta ahí. Sí, no, no, la literatura argentina pasa por un momento excepcional, te diría. Fundamentalmente en la calidad y en el reconocimiento que han tenido sus escritoras. Me refiero a escritoras como Samantha Schweblin, como Mariana Enríquez, como la misma Leila Guerriero que nombraste, escritoras que han tenido muchísimos premios a nivel internacional. Todas estas escritoras que te he comentado han ganado premios a nivel internacional, premios muy importantes, y Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, también. Y bueno, eso ha puesto a la literatura argentina en un lugar muy alto y realmente con libros de muchísima calidad. Y no solo, bueno, las mujeres han tenido como ese boom, ¿no? Pero también los hombres, hay escritores más jóvenes que también están dando que hablar a nivel internacional. El caso de Michael Lieva, por ejemplo, que es un chico muy, muy joven, acaba de sacar un libro en Anagrama. Bueno, son cosas que hacen que la literatura argentina, dentro del contexto de la literatura escrita en español, sea junto con España y México las que llevan, digamos, la bandera, ¿no? Claro. Y bueno, en ese punto de la literatura argentina, en cuanto a lo que sean novedades de literatura argentina, o títulos ya a nivel global, ¿hay algunos títulos que han llegado durante estas semanas, durante estos meses, que vienen muy Muy en bien. boga o bien recomendados? Sí, bueno, lo que las editoriales hacen es sacar novedades todos los meses. Sí, Todos los meses, los primeros días de mes, entre el primero y el 5, el primero y el 10, todas las editoriales, cuando hablamos de todas las editoriales, me refiero a todas las editoriales que existen en la Argentina, que son muchísimas. Argentina tiene un panorama editorial muy diverso. Si bien están los dos grupos más importantes que son multinacionales y que digamos son los que a nivel internacional nos traen todos esos autores a Murakami, a los consagrados, también la Argentina tiene un grandísimo despliegue en cuanto a editoriales independientes. sí. Editoriales pequeñas que tienen un catálogo muy chico, pero que editan a escritores que no son tan conocidos y que, bueno, hace que sea tan rico y tan diverso el panorama literario en Argentina. Entonces, por mes tenés, por decirte, 2.000 novedades, que es una cosa, Un montón. un montón. 2.000 libros por mes nuevos, o sea, todos los meses tenés 2.000 nuevos libros. Entonces, el proceso de selección de eso Sí. es también muy complejo
Y bueno, y ahí está, digamos, cada librería hace su proceso en función de los gustos personales o de lo comercial o en función del perfil de cada librería. Y entonces, bueno, en eso dependerá lo que a cada uno, lo que cada uno puede encontrar en cada librería que visite, pero las novedades, o sea, son ese número y por ahí se da que también hay libros que no llegan porque, bueno, no nos llegan acá, porque estamos en el interior, porque hay novedades que son muy de una tirada muy pequeña. Este Claro. cuello de botella que ha hecho el papel ha hecho que las tiradas se achiquen. Las tiradas que antes eran de 3.000, 5.000 ejemplares, hoy en día no pasan de 1.000. Claro, Entonces, imagínate, una editorial de Buenos Aires que haga 500 ejemplares, directamente reparte en Buenos Aires claro. y no le quedan títulos para repartir en el interior. Entonces, hay cosas que no llegan, pero bueno, ahí está también, si son cosas interesantes, uno ve la manera de cómo conseguirlas, ¿no? Depende. Cuando hablábamos de la cantidad de tiradas, recuerdo la comparativa siempre entre la narrativa y la poesía, que en la poesía Sí. se tiende a... ¿Cómo está la poesía hoy en cuanto a títulos y en cuanto a tareas? Porque he visto que bueno, la narrativa ha subido varios escalones respecto a, no sé si a la capacidad creadora o la capacidad de divulgación, pero sí en cuanto a la presencia como género. Sí, la narrativa en realidad uno cuando alguien que tiene un libro y va a una editorial a ver si se lo publican, es mucho más fácil que te publiquen una Sí, novela que un sí, libro de cuentos y es mucho más fácil que te publiquen un libro de cuentos que un libro de poesía. claro. Hablando de la literatura, Sí, obviamente que si uno no va con un libro de autoayuda o con una novela de la histórica, es más fácil claro. que se lo Sí, sí, publiquen, sí. ¿no? Pero sí, la poesía es el último en cuanto a publicación y a masividad, es el último escalón, pero en cuanto a calidad, por Claro. ahí es el primero, ¿no? Pero Sí, la poesía se mantiene ahí, es leída básicamente por los, por los mismos poetas. claro. Y bueno, ha tenido, qué sé yo, recuerdo cuando ganó el Nobel Louise Gluck, Sí, la poeta estadounidense, ha tenido, o sea, ha movido un poquito la claro. aguja, Sí, ese tipo de llegada a los medios masivos, ¿no? Si llega, bueno, hay que leer a esta mina porque ganó el premio Nobel, bueno, sí, hay mucha gente que no leyó nunca poesía y de repente, influenciada por claro, los medios, va y compra un libro de poesía, pero claro. eh, la poesía es un poco más, digamos, necesita del lector que el lector ponga mucho Sí, más a la sí, hora sí, de sí, sí, sí. leerla, ponga mucho más de uno para comprenderla y para seguir los tiempos. Y entonces, bueno, es más difícil que llegue y que se venda, ¿no? Pero Sí. bueno, es absolutamente necesario. Y a nivel local, te pregunto por qué, porque al ser una librería de referencia en la ciudad, seguramente muchos autores locales que han tenido durante los últimos años su primera publicación, su primer libro, su segundo libro, algunos ya llevan varios. ¿Cómo has visto vos o cómo ves vos esa movida en cuanto a autores que dicen, soy Daniel Rodríguez, vengo a dejarte mi Sí, libro? ¿Has notado un crecimiento en algún momento particular se notó de un crecimiento, te diré, hace 5 o 6 años, un poco más atrás también, que también fue un crecimiento, digamos, ponerle desde el 2008, del 2009, hubo un crecimiento no solo en la cantidad de escritores, sino en la cantidad de editoriales. La aparición de las editoriales acá en Villa María hizo que, aparecieron 2 o 3 editoriales en Villa María, hizo que Sí, también fuese más fácil a un autor local publicar. Y bueno, eso generó. Ahora ha caído un poco la cuestión económica también, supongo, la crisis es otro tipo de gestión también, ¿no? claro, ha caído un poco. Pero sí, siempre se mantiene, o sea, nunca se deja de escribir y de publicar en Villa María. Si bien ahora es menos que hace 5 o 6 años atrás, se sigue haciendo y bueno, quizás ahora haya menos escritores noveles por ahí que hacen Claro, su primer libro.
pero sí los escritores de aquellos que ya tienen cierta mecánica han seguido publicando. Han aparecido así todo. En el último año, por decirte, han aparecido títulos muy, muy importantes de acá, de gente de Villa María. Recuerdo, bueno, Patricia Agati con la minificción ha sacado su segundo libro, Cuerpos en Variación, publicado con una editorial de Buenos Aires. Sergio Guadañoto también publicó Magnicidio con la Universidad de Río Cuarto. Gerardo Russo también ha escrito un libro sobre la historia local del peronismo, que también... bueno, son todos libros, y fíjate vos, distintas temáticas. Claro. Rita Giordano, también una psicóloga de aquella María, también ha sacado un libro con una editorial de Buenos Aires, ha reimprimido un libro anterior y que también se vende bastante. Hay Cecilia Torres también, una chica que escribió un libro sobre la pérdida de su hijo también. Son libros que, digamos, se han visibilizado de alguna manera, ¿no? Bueno, lo de Rita Giordano es una tarea enorme, porque tal vez no tiene tanta presencia a nivel medios de comunicación, pero el boca en boca ha generado un crecimiento enorme respecto a psicología entre casa, creo que era uno de los títulos de ella, que la verdad y bueno, y lo variopinto de todo esto, porque recuerdo, no sé, Carlos Belfanti con El nombre de los pueblos en su momento. Sí, también. Sí. Entonces es como que no hay una oferta solamente ficcional. No, exactamente. O sea, lo que sí antes era casi exclusivamente poesía. Claro. Villa María tiene una larga tradición en cuanto a escritores de poesía, y el género, si uno hacía un conteo, el género de poesía se llevaba prácticamente hace 10 años atrás el 80% de lo que se publicaba en la región. Y hoy en día está más repartido eso. Si bien la poesía sigue siendo quizá la de mayor peso, pero hay libros, como te digo, hay libros que son policiales, que son de autoayuda, que son minificción, que son biografías también. Recuerdo una biografía que sacó Jorge Rossi sobre una mujer de aquí de Villa María. En fin, hay una movida, si se quiere, literaria en Villa María importante. Gustavo, agradecerte tu tiempo y la visita. La verdad que nos quedarían un montón de cosas más por charlar, porque el mercado imagino que es inabarcable, y el recorte donde vos va iluminando siempre está cercano pero lejano a la vez. Imagino. Sí, siempre quedan cosas afuera. ¿Viste? La literatura es un mundo muy, muy amplio, se puede hablar mucho. Pero bueno, no, por favor, agradecido yo de que me hayas invitado a tu programa. La última, lo que me llama la atención, estaba viendo el otro día títulos particulares respecto a temáticas épicas, más allá de Juego de Tronos o todas estas series que se volvieron a poner en boga, pero me llama la atención la existencia de comunidades que persiguen a un autor y a su obra y se reúnen, y es como que se ha generado un circuito de fans, por así decirlo, que antes pasaba con los músicos y el consumo y el material, ahora respecto a lo que es libros. Ya se busca tener otra forma, o tener los libros de tal escritor, pero de otra manera. Es decir, a veces uno tenía a veces uno en la biblioteca que va formando durante años tiene un gaucho de cada pago, tiene un libro de una editorial, un libro de otra, y ahora se busca como completar. Sí, eso también tiene que ver con esta cuestión de después, y fundamentalmente se da en los más jóvenes, ¿no? De querer coleccionar los títulos y querer tener la biblioteca con todas las tapas iguales, ¿no? Y el gran fenómeno y el gran paradigma de esto ha sido Harry Potter. Con Harry Potter se ha creado una comunidad de fans muy grande, que no solamente compran los libros, sino que hasta se van a el castillo que está en Londres. Prácticamente se ha vuelto el Disney World. O sea, muchos jóvenes que por supuesto tienen acceso a eso, prefieren ir, en vez de ir a Disney a los 15 años, irse al castillo de Harry Potter. O sea, y todo el merchandising que vende y que sigue vendiendo Harry Potter, y las ediciones que siguen saliendo de Harry Potter,
cada vez ahora salió una troquelada, o sea, Claro. cada vez ese mundo de Harry Potter no termina nunca de crecer y son fans que ya ahora ya son adultos, pero sin embargo siguen manteniendo ese apasionamiento, ¿no? por Harry Potter y por ese autor. Pasó lo mismo con Juego de Tronos, con George Martin, o ahora con el polaco Sapkowski, a partir de The Witches, esa saga que Sí. se ha hecho juego, ¿no? Sí, eso pasa también, ¿no? La verdad que es un fenómeno increíble y bueno, Sí. y el crecimiento también a nivel tecnológico. Pienso en Star Wars, Sí, pienso sí, también. en... Que tiene otras aristas ya, no Sí, solamente en lo literario, ya se desborda lo sí, literario y va a toda esa cuestión que ya tiene que ver con, con- con otras cosas, ¿no? sí. Con el hecho bueno, de ser una comunidad o que son como, bueno, los seguidores de los Simpsons, ¿viste? Que Claro. cuestiones así, ya es como una tribu y bueno, ya excede la literatura. Pero bueno, sí, la literatura fue el puntapié para eso. Claro. Gustavo, ahora sí, gracias. Bueno, gracias a vos. Gustavo Caleri, librero de aquí de Villa María, estuvo con nosotros durante la jornada de hoy en el Living de Canal 20. Volvemos.